Hugo Quintana es el diferente en Olimpia. Ofensivamente hablando, es el jugador diferente. Es el único que puede realmente tener y tiene claridad, ¿verdad? No hay otro en Olimpia en la mitad de la calle. Puede ser Juanfer Alfaro si está inspirado. No, pero para espacio reducido más pero Quintana es el otro. Por eso yo no veo quién pueda salir en este esquema. El otro que puede en algún momento darte eso es Ale Silva. Exacto. O lo mismo, si lo atrasás a Quintana, le desperdicias su mejor rol, que es poder llegar al área y poder definir, poder concluir la jugada. Si lo pones a defender, lo desperdicias. Va a ser exigente para Alfaro este pasaje porque Alfaro hizo muy buenos partidos en los amistosos. Sí. Ayer me pareció un cambio más abajo que frente a Boca. ¿Por qué? Jugó un cambio más abajo. La pregunta es ¿por qué? Y Olimpia sufrió en la primera etapa. Porque el partido necesitó de un Alfaro más peleador, más luchador. Olimpia no tuvo la pelota. ¿Por qué se lució con Boca, con Colo-Colo? Porque Olimpia jugó más. No hubo tanta. Olimpia no perdió tanto, es decir, los rebotes y todo. Entonces Alfaro, ¿qué es lo que te llamó la atención en los partidos anteriores? El manejo con la pelota. Exacto. Pero ayer el valor que hay que darle es que peleó más, que luchó más y lo hace bien también, ¿eh? Pero claro, Alfaro en Nacional era el líder en recuperaciones, porque le tocaba ese rol de marcar un poco más por lo menos. Es muy buen jugador Alfaro, ya tenía el liderato en esas estadísticas y también juega para adelante. Yo creo que igual a la gente el que más le conformó hasta aquí de los refuerzos fue Juanfer Alfaro. Y después lo de Seba, ¿verdad? Que Seba hace un gol que es muy importante en el partido porque en ese momento era la efectividad limpia y listo. Y se lo vio muy peleador también, muy batallador, un jugador que es muy técnico, que suele retroceder bastante. Trató de hacer para sí muchas veces la jugada cuando tal vez tenía que haber descargado. Pero en la puja con los centrales de Guaraní es un partido que fue muy valorado por la gente. De hecho, sale aplaudido Seba Ferreira. ¿A vos te gustó mucho? Sí, a mí me gustó mucho porque aguantó. O sea, el problema suele ser cuando el 9 no es capaz de darte secuencia en cualquiera de las alternativas. O en el juego asociado o en la pelota larga, en donde se precisa aguantar para continuar con la tenencia y esperar que, en el caso de Olimpia, un equipo que estaba metido atrás, logre sacar los volantes para atacar. Y el componente del gol y la participación continua, a mí me pareció uno de los mejores partidos de los últimos tiempos a Sebas Quintana, al que siempre se le objeta un poco el hecho de no jugar con la intensidad que le piden a los centrodelanteros que tienen que lidiar con los zagueros centrales. Él ayer habló de estudiarle a sus rivales. Cuando charlamos con él dijo, yo estudié a Barbote, a Saracho y bueno, terminó ganando en la mayoría de los duelos individuales. ¿A vos no te gustó? No, yo coincido contigo que fue uno de sus mejores, no uno de sus mejores partidos, el mejor partido en los últimos tiempos. Desde la lesión, en el periodo. Pero yo no lo veo a Ferreira en ese rol, es decir, yo creo que es otro jugador, otro tipo, otro perfil. ¿Él para qué retrocede? Él retrocede normalmente para participar del armado, porque tiene técnica. Sí, tiene técnica, se puede asociar. Claro, y lo que le falta siempre es que cuando él sale del área, no vuelve al área. Él tiene que salir, participar, pero llegame de vuelta. Cuando viene el cruce, vos tenés que estar ahí. Y arrancando de atrás, va a anticipar siempre. Pero no como luchador, como guerrero. Ayer si vos tenés que darle un mérito, es lo que acabas de decir. Fue un guerrero. Que vos no el partido lo pedía así. Sí, pero él es más jugador, ese no es el camino. Él tiene que dejar, él quería proteger la pelota y muchas veces perdió por querer proteger. Porque ¿cómo protegió? Él protegía, venía la pelota y en vez de dar el paso adelante, él se ponía enfrente y era una lucha física. Exacto. Entonces, ahí perdió alguna. Hizo aquella que aguantó, que ganó, que después con el taco le habilitó a Delmas y Delmas le dio a Redes, que tenía que haber cruzado, que le pateó al cuerpo del arquero, en el aporte de lo que él quería. Pero digo nomás, le dio al partido un luchador. Pero para mí, el Ferreira es aquel que es capaz de jugar, pero que me llega al área. Pero coincido en que fue su mejor partido en los últimos tiempos. Y este chico del MAS es muy interesante también, Hay que llevarlo de a poquito. Sí, se tiene que soltar. Sí. Y esto es válido para todos los chicos, ¿no? No tenga miedo de arriesgar. Él tuvo 2 jugadas para arriesgar y no se animó. Y digo, uno nota o cree cuál es la virtud de determinados futbolistas. Yo creo que Delmas tiene esas condiciones, el pase de Cáceres cerca al final, exacto, que demoró hasta
bajó su corrida para que le alcance Cáceres, porque transportando la pelota tiene buena zancada, buena conducción, y ahí era una de las jugadas donde él se tenía que animar un poquito más, porque estuvo, diría yo, a un paso de la consagración, y ese paso lo tiene que dar el jugador, no lo puede dar el entrenador, no lo puede dar el compañero. Le faltó, y otra fue una pared con Quintana, que él en vez de darle otro destino, insistió por la misma cuando vos ya percibía que no había más espacio. Exacto. Pero él tiene esa condición, es decir, no lo vi nunca, pero te transmite que es más de lo que mostró. Se nota que tiene recursos, que tiene condiciones. Entonces él tiene que soltar, se va a equivocar. Menos que frente a Boca, por ejemplo. Se puede equivocar, pero Raúl, Sentí la naturaleza en tu piel con Marco, con jabón hipoalergénico 100% vegetal con fragancias únicas como coco, almendras y cannabis. Alivio cuando lo necesitas con Cortagrip. No dejes que la gripe frene tu rutina. Confía en la solución completa de Indufar Sisa para recuperar tu bienestar. ¿Podemos escuchar a Vitamina? ¿Qué dijo Vitamina? A ver, ¿qué mensajes tenemos, Chochi, por favor? Bueno, escribe la gente, dice, Richard Ortiz estuvo muy bien también, fue ponderado el volante central de Olimpia después del partido, escribe en YouTube eso, Edu. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Dice Diegote, un saludo Diegote. Va reportándose la gente también que va escribiendo a Urbana Sport. Dicen, recuerden que hubo muchos clásicos donde Olimpia le daba la pelota a Cerro y jugaba de contra. En la época donde todos los clásicos terminaban empatados, dice Juanjo Sosa también con respecto al caso. Muy buen partido de nuestro Capi, dice Rosana Bernal, evidentemente haciendo alusión a lo que hace Richard Ortiz. Guaraní juega muy bien, la presión influye mucho en los jugadores, dice Lucho Maldonado, por eso sí rinden en Guaraní, pero no en los equipos grandes. El Guaraní ha sido últimamente una especie de cantera para Olimpia y Cerro y no todos los casos han salido bien. Por ejemplo, Delis Rodríguez, que en Guaraní tiene un muy buen pasar, pero que en Cerro prácticamente no pudo jugar, así que vale el comentario de Lucho. Olimpia empezó el 16 de diciembre y Cerro el 2 de enero. Hay mucha diferencia en los tiempos de arranque de la pretemporada, dice Jesús Encina, que preguntaba sobre eso también. Igual, Cerro jugó una semana más, porque tuvo que jugar la Supercopa. Entonces sí es por esa razón. Sí. Bien, vamos a escuchar a Vitamina, yo vuelvo en un ratito. A la conferencia de prensa del profesor Pablo Sánchez, primera pregunta, Diego Rolón. Hola, profe, bueno, felicidades por este triunfo. ¿Qué sensaciones te deja este primer partido con Olimpia? Una ilusión que renace en el hincha franjeado tras este triunfo y la opinión que te merece el respaldo del público franjeado en esta primera fecha. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que muy contento con el resultado. La gente fue fundamental para lograr lo que logramos hoy. Contagió permanentemente. Qué importante que es la gente, así que agradecerles que nos hayan acompañado y con ese entusiasmo, sobre todo. Porque en los momentos que quizás más dificultades teníamos era cuando más la gente cantaba y alentaba y nos empujaba. Nos quedamos con una sensación muy linda de poder arrancar ganando, que era lo que pretendíamos. Y obviamente hay un análisis detrás que tenemos que hacer, porque por momentos no jugamos bien. Y entiendo que sufrimos el primer tiempo. El primer tiempo lo sufrimos. El segundo tiempo, inclusive con un hombre menos, casi que no nos crearon situaciones. Pero sí corregir cosas que nos costaron, sobre todo en el primer tiempo. Pablo, buenas noches. Álvaro Ponte para Universo 970. Felicidades por el triunfo. Gracias. Recién mencionaba, sufrimos en el primer tiempo. ¿Qué corrigió para el segundo para que no haya tantos espacios y no genere prácticamente situaciones de gol Guaraní? ¿Y cuánto destaca de la actitud del equipo? Porque jugó prácticamente todo un tiempo con uno menos. Sí, mirá, lo que nos pasaba en el primer tiempo, algo que tratamos de hacer todos los equipos, pero bueno, nos lo hacían ellos nosotros, era trepaban con sus laterales y nuestros extremos se quedaban muy abiertos referenciando los laterales y el juego interior para ellos quedaba muy abierto y muy fácil y muy incómodo para nuestros volantes. Quedaba la distancia entre Hugo y Rodney era muy grande. A partir de esa distancia grande ya era grande la distancia entre Hugo y Richard. Era grande la distancia entre Eduardo y Juanfer. Entonces, claro, tenían juego interior, juegan bien, un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, pelearon en el campeonato anterior. Si no me pasaron mal la información, los últimos 6 partidos entre Olimpia y Guaraní, Olimpia no le había podido ganar, con lo cual
Por eso también era importante de una vez por todas cortar esta pequeña mala racha. Y después, bueno, la entrega del equipo fue brutal. Fue me da la sensación que una simbiosis entre los jugadores y el público que se fueron retroalimentando. Lo que hacían los jugadores hacía que la gente grite, y el grito de la gente hacía que los jugadores hagan más. Y como dije al principio, agradecido a que la gente nos acompañó, fue sumamente importante y fundamental, diría, para el triunfo de hoy. Felicitar el gran esfuerzo de los jugadores que tuvieron que jugar, si no me equivoco, unos 45 minutos con un hombre menos. Pablo, Ariel Insfran para ABC Cardinal. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? ¿Cuánto más lo que esperás de este equipo? Y si es que tenés que ponerle un título, ¿por qué ganó Olimpia? Mirá, me gustó mucho el equipo a la hora de defenderse en bloque bajo. A mí me hubiera gustado defendernos mucho más adelante, pero bueno, una vez sometidos nos defendimos bien, sobre todo el segundo tiempo. Y me gustaron mucho las transiciones. El equipo fue muy vertical a la hora de recuperar la pelota. Tenemos especialistas porque tenemos jugadores muy veloces y de buen pie que puedan tener precisión en velocidad. Y cada transición ofensiva nuestra era situación brava. Algunas no se terminaban bien y se diluían y no quedaba la sensación de peligro, pero sí eran situaciones de 4 contra 3, de 3 contra 3, 4 contra 4. Pero esa es la parte que más me gustó. Entraron muy bien los cambios. Bueno, obviamente tengo que... uno como entrenador lamenta lo que me tocó, la decisión que me tocó tomar con Franquito Alfonso, que jugó unos minutos solamente, pero bueno, de alguna manera siento que en un partido donde íbamos a jugar mucho tiempo con uno menos, le pasó factura esa amarilla que él ya tenía, ¿no es cierto? Ya ahí estaba el temor a quedarnos con un nuevo hombre menos, y ahí hubiera sido muy complicado, más de lo que fue. Pero los cambios estuvieron muy bien los chicos que entraron. De hecho, los cambios que hago en el entretiempo tienen más que ver con el desgaste que tuvieron que hacer Eduardo Del Mas y Rodney, que entiendo que no jugaron mal, pero sí, al tomar estas decisiones que yo contaba antes, tuvieron que correr demasiado. Le quedaba muy larga la cancha. Ellos tenían que correr toda la banda. Hicieron un desgaste muy grande y la idea fue renovar energías. Buenas noches, Pablo. Gustavo Gavilán para Deporte Total. Quiero tocar 2 puntos individuales. La importancia de Richard Ortiz en ese medio campo y cuánto sirve el hecho de que su número 9, Sebastián Ferreira, haya convertido el gol. Bueno, Richard es un emblema para esta institución y no es lo mismo con o sin él. Entonces nosotros eso lo tenemos muy claro, porque esto tiene que ver con lo que él le genera a sus compañeros. Él le da tranquilidad a los compañeros, un tipo que ordena, que habla, que aparte de todo eso juega muy bien al fútbol, entiende bárbaro el juego. Entonces hoy sigue siendo muy funcional a esta institución y ojalá lo sea por mucho tiempo. Sebastián hizo para mí un partidazo, cuidó la pelota, la aguantó, generó muchas faltas para que el equipo pueda descansar en los momentos que no lo estábamos pasando del todo bien. Hizo el gol del triunfo, jugada que había empezado él mismo. Y seguramente esto es muy importante para él, ¿no es cierto? Para que él esté con la autoestima alta, y un 9 con la autoestima alta es lo mejor que le puede pasar a un equipo. Hola, profe. José Barrios para La Gran Jugada en Ñandutierro Campo. Preguntarle más que nada por la regla del sub. Si bien Eduardo Del Mas es nuestro jugador, maneja otros nombres, como por ejemplo el de Junior Gamarra, y también preguntarle por Juanfer Alfaro, si salió bien, si pudo hablar con él después de lo que pasó en el partido. Sí, los juveniles que nosotros vemos más cerca de jugar, y de hecho con Eduardo estamos muy contentos, son justamente los dos que usted nombró, Eduardo y Junior Gamarra. Así que entendemos que van a ser los jugadores que en el transcurso del torneo nos den, ojalá no les pase absolutamente nada, pero evidentemente van a ser los futbolistas que nos van a dar los minutos de juveniles. Con respecto a Juanfer, no, Juanfer terminó bien, estaba muy cansado. Hoy tuvieron que redoblar esfuerzos.
El rival tuvo el control del juego durante muchos lapsos del primer tiempo, hacía mucho calor y Juanfer hizo un esfuerzo muy grande. Ese jugador ese que va y presiona, que se anima a recorrer 20 metros para adelante para caerle a algún jugador y cuando no acierta con la recuperación después tiene que volver, lo hace, no tiene problema, pero claro, le va generando un desgaste importante. Por eso también la decisión de cambiarlo y refrescarle ahí la zona a Richard. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para Super Deport, la 650 de la 1120. Consultarle con relación a Richard Sánchez, si él ya va a estar a disposición para esta semana y también con relación a lo que señalaba en gran parte Vitamina Sánchez. Hay cuestiones en las cuales yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en los cambios que hizo de entrada, diciendo que hay un desgaste físico, Carlos, ¿no? Sí, hay un desgaste y habla del recorrido y es un recorrido importante. Yo siempre menciono a la histórica de Carleto cuando comenzó a esta modificación, a este esquema, que él cambiaba de un partido importante a otro partido de campeonato siempre sus dos laterales. Exacto. Porque son los de mayor recorrido. En el fútbol de hoy lo que tienen menos recorrido hoy día son los centrales, que tienen menos desgaste que todos los otros futbolistas. Y lo que más se desgasta no son más los mediocampistas como era antes, sí. Son los laterales. Y ahí habló del largo trayecto que cubría tanto Del Mas y Redes. Redes creo que tiene masa para aguantar más, pero ni Leguizamón ni Del Mas te pueden aguantar 90 minutos ese tipo o Franco que entró en segundo tiempo. Son de otra característica. Y lo que llama la atención es que en el entretiempo no cambias por una cuestión física. Porque ahí el jugador tiene 15 minutos de descanso, exacto, de pausa. Claro. Si no recuperan 15 minutos, algo está mal en tu preparación. Profesional se supone que recuperan 15. No, en la preparación atlética, ¿cómo vos te das cuenta si un jugador o lo que sí. Ustedes juegan y vos te vas al gimnasio, vos te vas, todo el día se cuidan el físico? Yo no, pero ¿cómo te das cuenta si uno tiene estado físico o no? El tiempo de recuperación después de un esfuerzo. Exacto. Yo con sobrepeso... Te aseguro que si subo una escalera necesito 4 minutos para volver mis pulsaciones normales. Si vos tenés estado atlético, subí normal, no con zancada, vos si te agitaste, en 20 segundos estás recuperado. Claro. Ahí es tu medición si vos estás bien físicamente o no. Eso lo podés ir controlando para conocer tu físico. Cuando más demorás quiere decir que tu condición está peor. Ahí está. Y bueno, entonces vos tenías 15 minutos, 10 minutos le podés poner y después sí sacarlo porque ya te dio. Y además si le das el mérito, creo que es inteligente para la moral, ¿no le premiaste porque corrieron tanto, 10 minutos más? Te puedo preguntar. Es medio raro. Pero es una explicación para justificar por qué, ¿no? Mañana creo que va a entrenar con nosotros Richard Sánchez. Ya va a estar. Dijo Vitamina. O sea que desde hoy tendría que entrenar. La pregunta es si el miércoles va a jugar contra el equipo de 2 de mayo. Tiene poco tiempo, de hecho, porque la fecha es inmediata. Así que va a tener 2 entrenamientos simplemente. Dependerá mucho seguramente de cómo esté en relación al vínculo con la pelota. En estos días lo que van a hacer es seguramente una repetición, un video de 2 de mayo, táctica, porque parte física no creo que toquen si ya tienen que jugar. La etapa, esto es recuperación. Los que jugaron, los otros hoy seguramente trabajaron y le dio un poquito más fuerte a aquellos que necesitan. Después tienen que encontrar el lateral que le... Y Lucas Morales tuvo el alta hace 3 días, el lateral derecho uruguayo. O Tutu Vargas. Que va a tener que ser utilizado si está bien físicamente, me imagino, por el tema de la naturaleza de su posición después de la expulsión de Raúl Cáceres. Ahora dice Vargas, ayer le puso a Cardoso, ¿no? Sí, a Cardoso. Sí, a Cardoso. Yo creo que lo va a poner Lucas Morales, pero dependerá mucho de su estado físico por el tema de que recién volvió el alta. Igual el propio jugador hablaba... Ante el partido. Sí, ¿entrenó normal o no ya? Y tuvo el alta hace 3 días, ya entrenó normal. Sí. Yo les pregunto a ustedes si Cardoso es lateral derecho. ¿O se va a terminar haciendo? Yo pensé que se iba a terminar siendo porque es guapo, son los jugadores que uno quiere en su plantel, es pícaro, mete bien el cuerpo, lucha, tiene cosas para que vos lo quieras, que la iba a romper de volante interno. Y lo decía el año pasado constantemente, pero no hace mucho, porque
como él no tiene velocidad, es muy difícil que desequilibre arriba. Pero como es tan laburador y mucho tiempo, en algunos partidos decisivos en el pasado jugó de lateral izquierdo o tirado a la izquierda porque tiene marca. Me parece que como interno no entendió mucho la posición, necesitaba más para ir aprendiendo el oficio, porque lo pusieron el año pasado, sí, claro. Y me llamó la atención que jugó por debajo de lo que yo creía que iba a jugar. Y ahora lo ponen ahí, tiene que aprender a cerrar, no tiene mucha velocidad, pero es guapo. Hay que ver cómo adapta su físico, que no le quiere la cancha muy cambiada, porque algunos pueden jugar a la derecha, pueden jugar a la izquierda, a otros no. Me parece que Cardoso hoy se adaptaría mejor como lateral izquierdo para cerrar, porque la clave de un lateral es cómo cierra. Cómo cierra, no es tanto lo otro. Y lo otro ya es maña, ¿no? Que no te desborden, cubrir ponerte en el camino, que te choque y solucionar el problema. Después que se vea el central de ese lado, que se vea el volante de ese lado, porque lo que vos tenés que hacer como lateral es que el rival no vaya por afuera. Con la pelota lo que le va a costar un poco probablemente a Cardoso. Yo creo que ese ha sido también su problema para no ser un volante interno. No pudo gravitar de la forma necesaria en el manejo de la pelota. Por más que es vertical, que tiene buena salud física y que va para el frente, el tema del pase corto y de conectarse no ha sido su principal virtud. Nunca fue. A mí Cardoso, tengo dos opiniones. Yo le veía mucho y me gustaba en la pandemia. Por eso me acuerdo, pues no íbamos a la cancha. Y creía que tenía mucho recorrido. Porque siempre, viste, donde está la pelota estaba. Entonces dije, miércoles, qué recorrido, qué importante. Lo que acaba de decir, tenía salud. Después cuando lo vi, le valoré más por sus condiciones de técnica y no tanto por la salud física, porque su vuelta es lenta, no es rápido. Por eso yo cuando vas a la cancha, mirale cómo vuelve, si vuelve rápido o demora en volver, porque no hay otra forma de medir. Exacto. Y creo que en el medio, como decía, le costó más porque para jugar en el medio necesitas pase corto. Sí. No puedes jugar siempre 20, 30 metros. 100%. Hay corto, pase largo, pero tenés que tener esas dos alternativas siempre y cuando sea un segundo, un tercer volante. Y creo que ahí Cardoso le faltó eso cuando lo pusieron el año pasado de volante inter. Probablemente Richard fue el mejor de Olimpia. Juanpi. No, para mí sí. Claro, pero la situación también, el caso de Cardoso perdía, por lo menos viendo, en pérdidas de pelota también. De poder perder, de manejar ahí, creo que eso le costó también, de poder encontrar a sus compañeros en ese rol. Le servía más siempre poder estar por afuera, por lo menos por la costumbre que tenía. Provenza. Viví el verano al máximo con cellshop.com.py. Encontrá todo lo que necesitas para el calor. Pedí online y recibilo en casa en solo 72 horas. Ropa impecable con Asif Fiber Max, el jabón líquido con enzimas inteligentes que eliminan la suciedad más difícil y cuidan los colores de tus prendas. Leemos algunos mensajes, Choti. Bueno, llegan los mensajes, dicen, vieron, hubo mucha diferencia de trabajo en la pretemporada. Es lo que se está marcando con respecto al hecho de que Cerro comenzó el 2. Cerro comenzó después que los demás, pero bueno, tuvo la Supercopa, ¿verdad? También es importante. Rubén se fue para hacer el Deportivo en Telefuturo, dice Josefa, también está atentamente siguiendo. Sí. ¿Cuántos años tenía Pato cuando nació Chochi? Pregunta muy curiosamente, Dimensión Oscura. Mira Dimensión Oscura. Mira vos, muy bien, Dimensión Oscura. Saludos. No cuente tu edad. No, datos de la vida privada, no. Te da también para adelante, dice que parece a vos te da a tu favor y en contra tuya. Porque parezco muy viejo. Claro, muy viejo. Y él muy joven. Claro. ¿Y cómo querés interpretar esto? Una forma o la otra. Parece su hermano mayor nomás, dice Dimensión Oscura. Tienes razón. Sí, totalmente. Bien, claro, vos. Para vos te conviene. Preocupate, Chochi. Te ha hecho pelota, Chochi. No, por lo visto. Cacipe le escucha otra vez a Raúl Provenza. ¿Qué tiempos en la roca? Dice Wilson Martínez, también ponderando a. Qué grande, Wilson. ¿Qué le pareció el debut del Vejestorio? Digo, de Vegetti. Vamos a pasar a hablar ahora de Cerro Porteño. Sí. Francisco Arce, en la conferencia de prensa, Carlos, dijo que le sorprendió el modo en que encaró el partido Jorge Baba con relación a la posición de Domínguez, que fue algo que nosotros hablamos también durante la cobertura, durante la transmisión del fútbol por Urbana por el fin de semana. Creo que fue clave para lo que hizo Cerro tácticamente esa primera etapa, ¿no? El Cerro por el momento, esos primeros minutos,
daba gusto verlo porque perdía la pelota y recuperaba. Después que no haya generado situaciones o muchas situaciones es otra cosa. Pero había un equipo compacto en 20-30 metros que desapareció totalmente con aquella modificación en el entretiempo. Es un error de Bava, pero no porque le metió a Vegetti, sino porque no pensó en Libertad. Porque Libertad, a los 25 o 30 minutos, vos veías que el lado que tenía que aprovechar era la proyección de Espinosa, y que señalábamos y que le faltaba a alguien que ocupe ese espacio, porque era zona de nadie. Y entonces él pensó que el partido iba a seguir teniendo ese mismo trámite, y un jugador como Vegetti es ideal cuando vos estás dominando. Exacto. No es para jugar de contra. Claro. Es todo lo contrario, y el partido terminó de esa manera en el primer tiempo. Lo que él no se imaginó, que Chiqui iba a modificar su estructura, y con los cambios que hizo le dio otro protagonismo. Entonces, lo normal que cuando vos ganes es, si no hay una extrema necesidad, no cambies. Ve cómo se presenta tu equipo rival, cómo se mueve, qué te muestra, y a partir de ahí vas encontrando las alternativas. Porque los cambios, ¿para qué es? Para cambiar o para recuperar el protagonismo en los partidos. Y lo mismo el caso de a quién cambias también en este caso. Él estaba con las manos atadas por el cupo de extranjero, no te olvides. Porque ahí también te ponías, porque de todos los que le cambiaste, si lo cambiabas, por ejemplo, Santiago Mosquera, de repente te podía afectar menos en lo que era la marca. Lo tenías más a Vegetti, perdías un poco en peso ofensivo, porque no iba a tener a alguien que le sirva la pelota como hacía Mosquera. Pero ahí el problema es, perdiste a Domínguez y perdiste el costado derecho. Quedó habilitado todo. Defensivamente. Ofensivamente le tiró, que también llamó la atención a Iturbe ahí. Sí, exacto. Iturbe es muy difícil que te cruce. No es muy difícil. Es imposible que te cruce con la pierna derecha. Entonces siempre va a enganchar para tirar con la izquierda. Y si vos metés un cabeceador o un referente del área, y lo mencionábamos el viernes, Cerro va a tener dos jugadores por afuera, en ambos andariveles, ¿no? Mosqueira, que volvió a jugar por el medio, y Blas Rivero por izquierda, dos que cruzan bien, habíamos señalado. ¿Quién le iba a cruzar del lado derecho a Vegetti? El otro tema, el signo de interrogación, ¿no? Exactamente, por ahí pasó creo que un poquito también la lectura de juego de Francisco Arce. Entró Hugo Martínez, Carlos, Chochi, Juanpi a jugar primero un poquito más adelante de la posición habitual que viene haciendo por derecha, y después bajó Carlos a meter pelotazo un poquito más hacia el sector izquierdo, donde comenzó a ganar en número, porque eso es lo que me imagino que todo técnico quiere, ¿no? Ganar los espacios y ganar en número por los laterales. Yo creo que aparte de los cambios, creo que algo más le dijo Chiqui. No escuché la charla, pero estos son los partidos que vos le decís a tu grupo cuando están superados y te dejaron vivir, porque Cerro lo podía haber liquidado. Es decir, nos perdonaron, salgan a jugar, suéltense, anímense a jugar. Podemos perder, muchachos, pero anímense a jugar. No me quiero ir del estadio sin verle a ustedes intentar algo más. ¿Son cuántos campeonatos de apertura ganaron? ¿4? 5 de seguido. 5 de seguido. Son pentacampeones de este torneo y tienen miedo de jugar. Jueguen, muéstrense, equivóquense, pero jueguen. Sí, de los aperturas. 2021-2025. Sí. Y creo que el cambio de actitud no es solamente en Hugo Martín, cambió Melgarejo, Espinosa, Ramírez se fue al ataque. Aguilar también, que Aguilar entró bien. Aguilar. Libertad lo que dio como muestra este partido contra Cerro es que Libertad es un muy buen equipo, que tiene una cantidad importante incluso de muy buenos jugadores y que son muy parejos, salvo una situación puntual que yo insisto, tal vez encuentre las respuestas suficientes igual para pelear el título en eso, pero creo que el desequilibrio es todavía algo que Libertad puede agregarle a su equipo. O sea, mientras el mercado de pases esté abierto, si busca un extremo, no es fácil encontrar. Porque por lo que yo entendí ayer, Francisco Arce Chochi en la conferencia de prensa, el día sábado, él había dicho que él sabía bien a qué venía Libertad y que el pedido que le hicieron es, como saben su estilo de incorporar jugadores a la primera división desde la formativa, dijo que él sabía lo que se venía, y que esa fue la conversación que tuvieron con él. Sí, pero que a mí me da la lectura de que Libertad no va a salir a buscar algo. No creo. Yo tampoco creo por lo que dijo, pero
no creo que esté mal. O sea, creo que le puede ser muy útil que por lo menos un extremo desequilibrante busque libertad. Villalba no es, Frete no es. Sí, lo son, pero son todos Villalba, chicos. claro, Villalba es Traer uno hecho. Es el que va más por ese perfil. Si pero tuviera puede traer que uno hecho. O sea, Libertad, yo creo que después de la muestra de entusiasmante del partido, de haberle dominado a cero en el segundo tiempo, se puede animar a traer algo. Para mí tiene un delantero también, porque a pesar que Aguilar jugó un buen partido, tiene un promedio bajísimo en todo su historial en Libertad. Creo que su promedio era de un gol cada 10 partidos. Es muy bajo. Pero acordate que jugó poco, jugaba minutos. Claro, entraba de suplente, eso 20, también. 30 minutos. Así no puede había que ver cómo estaba el trámite del cotejo. Exacto. Estaba ganando, estaba perdiendo, el estado de ánimo del grupo. No peleabas por nada prácticamente, ya habías ganado el campeonato, ya no tenía chance de campeonaar. Él le fue muy bien en Nacional. Sí, es guapo, es buen jugador. Tuvo el mérito, Carlos, atendiendo que Cerro hace persona en marca en los corners. Tuvo el mérito de zafarse de su marcador y de adelantarse. Y pregunto si Arias no podía hacer algo más. No, para mí no. Es un... le sorprendió a todos y creo que fue un hermoso gol, hermoso cabezazo. Hermoso centro. Hermoso centro, así yo Chochi iba a decir. El gran mérito, el mérito ahí es de Aguilar y el déficit es del defensa pero ese es el problema que tenés en las marcaciones personales, que te pasa, porque el que toma la iniciativa siempre es el atacante. Exactamente. Entonces hay una cosa que los muchachos no quieren y entonces comienzan a agarrarse, porque vos decís cómo hacen todavía cuando existe el VAR que te abren los brazos. Y se sigue pero ojo, a la foto lo está agarrando, pero en verdad no lo estás agarrando, estás para sentir. Hay que marcar como en el básquetbol. En zona. No. ¿Cómo te marca cuando van a tirar el segundo tiro libre? ¿Vos que jugabas? Claro, te ponen los brazos así. Los brazos no pasar. Y la pierna, tu pierna en la otra. En el medio de las dos piernas, claro. Para no dejar que el otro pueda ir adelante. O para ir se tiene que desviar. Cuando se te desvía vos lo sentís, entonces arrancás. Pero si vos no haces eso, cuando te arrancó ya te sacó ventaja. Exacto. Entonces, claro, pero pasa en todos lados. Ahora, de estos 4 equipos que son los que estamos diciendo de alguna manera van a ser los protagonistas, ¿cuál estuvo mejor en exposición? Yo destacaría, es muy temprano. Yo destacaría Libertad. Yo destacaría Libertad. Para mí igual, el primer tiempo de Libertad fue muy malo. Para mí ningún equipo mostró lo suficiente durante 90 minutos. El profe había dicho, fueron partidos de mitades. El primer tiempo de Guaraní Olimpia, el de Cerro dominó. Cerro controló, Libertad no tuvo una chance clara. Y en el segundo tiempo sí fue un dominio total de Libertad. Tuvo Libertad el gol anulado. La pelota perdida por Matías Pérez. Claro, que falla Ernesto. Ernesto Caballero. Claro, que fallaron. ¿Hay uno que pegó en el travesaño o no? No recuerdo. El gol y ese hablaban mucho de gol ilegítimo, pero es gol anulado por el VAR. Ahí hay que decir algo. La jugada de Melgarejo. Claro, cuando el offside se define por 1 centímetro literalmente, es imposible que la percepción del ojo humano lo defina. Claro. Lo que la gente a veces reclama el tema de la imagen, de que sea tan convincente, claro. Y tal vez eso se puede debatir un poco más. Pero si la tecnología está involucrada, la regla y vos a tu propia vista podés discernir que hay posibilidad de que esté adelantado, aunque sea mínimamente. Tenés que darle la derecha. Lo ideal sería tener el offside semiautomático, pero tiene un costo altísimo, bastante importante, ¿no? Y lo mismo, aparte, la regla establece que no importa que sea 1 centímetro, sean 5 metros. Si existe esta herramienta y te marca, capaz, bueno, me decís, está mal calibrado, tenés que demostrar que está mal calibrado, que no está bien ajustada lo que es la cuestión de los ángulos y todo eso para establecer que el VAR no funcionó, digamos, en ese caso. O lo que suele pasar, como pasó a veces en aquel partido Cerro Fluminense, excluyeron a un jugador o donde se marca la línea, donde se marca el brazo. Esos pequeños detalles ahí sí podés hablar, pero si parecía por la percepción del ángulo no es factible. El VAR marcó y era mínimo. Felizmente llegó el VAR para mí, pero el VAR no va a solucionar todos los problemas polémicos. Y esa es la realidad. No pretendamos que va a ser perfecto todo.
Así que va a haber, y hay en todos los campeonatos del mundo, pasan, y es polémico, porque uno lo mira muchas veces no tanto con la inteligencia o con la mente, sino con el corazón. Cuando tenés sentimiento, influye un milímetro, un centímetro, influye a favor de lo que vos querés. Entonces es muy difícil, pero dentro de lo que decían, yo creo que el primer tiempo de Cerro, bien, segundo tiempo de Libertad, bien. Guaraní le faltó el concretar lo que insinuó en la primera etapa, la propuesta futbolística, bien, si soluciona sus problemas defensivos, ojo, y Olimpia mostró una fuerza anímica que necesitaba para el arranque, que te habla de una comunión entre el cuerpo técnico y los jugadores, y después vendrá lo otro, ¿no? De agregarle cosas al funcionamiento del equipo. Guaraní tuvo cosas muy interesantes también, Bien, en el primer tiempo. Bien Guaraní, que yo creo que también puede... Eso, pero lo de Guaraní, viendo cómo rindió en ese primer tiempo, si pierde a Agustín Mansur, ¿qué va a hacer? No, y ahora no tuvo a Ferfer y ya le costó el tema gol. Porque Agustín Mansur marcó todo lo que era la salida, esos pases largos, las habilitaciones, el ritmo del mediocampo lo marca él. Hay algunos mensajes que hablan puntualmente de Wilder Viera, a quien la hinchada le tiene atendiendo hace un tiempo, y me imagino la presión que debe sentir ese muchacho. Yo pregunto, ¿cuál es la mejor ubicación de él? Su prime fue con Facundo Saba, cuando lo hizo jugar un poquito más suelto por izquierda. Ahora, él es volante mixto, es volante central, debe jugar de 10. Dice que en la formativa él era enganche. Es lo que ponderan. Baba habló, contestó acerca de Wilder, valoró su carácter y dijo algo que me parece que es lo que se puede destacar del caso, que tiene características distintas a los otros volantes. O sea, que lo que él podría dar tal vez no es muy común ni comparable con lo de los demás. Wilder tiene el tema de que es zurdo, que tiene manejo de pelota y que es vertical. Entonces creo que eso es lo que le valoran los entrenadores para que juegue. Claramente está bajo la lupa de la exigencia por jugar en Cerro propiamente y porque también el año pasado tuvo una serie de rendimientos que eran cuestionables. Entonces le van a exigir que lo que muestre sea muy distinto. Y él no está teniendo en estos partidos protagonismo de mitad de cancha para adelante. Es como que entra y es uno más y no pesa. Y con eso no le va a alcanzar para destacarse en Cerro ni para mantenerse en Cerro. Por más de que Baba le dé el voto de confianza ahora. Yo creo que él está confundido. Él se quiere convertir, lo que decía Pato, en un segundo volante central, en un segundo recuperador de pelota, y no tiene ninguna posibilidad porque no sabe marcar, no sabe disputar el balón. Por eso muchas veces fue merecedor de tarjetas amarillas y tarjetas rojas, porque no lo siente. Él es lo que acabas de decir. Tiene una claridad conceptual del pase de primera, sin problema de perfil. Por eso le gusta a todos los entrenadores y con todos los entrenadores juega. En algún momento fue titular con todos. Y eso hay que... ¿Por qué? Hay jugadores de entrenamiento que te engañan y después en los partidos rinden por debajo. También pasa eso. Pero él tiene una claridad para tocar la pelota, pero no es el volante recuperador que cree la gente, a pesar del buen recorrido que tiene, de la buena zancada que tiene. Es un jugador que pisa el área, pero lo convencieron que se tiene que convertir. En muchos partidos hasta creyeron que podía ser volante central o un segundo recuperador de pelota. Y creo que todos, Carlos, le ponen para combatir. Ayer entró para combatir. Por eso te digo. Y él no tiene... si querés soltarse para jugar. Sí, porque creen que es el famoso, en la verba de antes, el famoso volante mixto, que te puede combatir y te puede dar juego. Porque si vos querías combatir, lo hubieras puesto a Peralta. Está el doctor Osorio, perdón. Volvemos al tema si quieren. Sí, en un ratito, porque ayer nos quebrantó a todos la lesión de Aldo Pérez. Totalmente. Sí, cayó, y además los gestos, el llanto. Sí. Y a sabiendas de que su equipo ya no tenía cambio, decidió salir de la cancha. Entonces uno quiere suponer... ¿Es la misma rodilla, Rubén, la que se golpeó, la que él tuvo problemas ya? No tengo memoria, tengo memoria. Si mal no recuerdo, es la misma. Pero vamos a chequear el dato igual con respecto a eso, porque él ya había tenido un problema en esa rodilla propiamente. Pero sobre todo nos generó un poco de preocupación, porque Aldo Pérez viene siendo considerado por Gustavo Alfaro. O sea, no es un arquero más, simplemente en el sentido de que el técnico de la selección lo ha convocado
Y ayer hizo un buen partido también en general hasta ese momento de la lesión. Sí, un jugador joven que hizo un muy buen campeonato el año pasado. Muy bueno el año pasado. Y dale al caso que lo convocaron. Es así. Doctor Osorio, ¿cómo está? Un gusto. ¿Qué tal? Buen Darío, un gusto para mí poder saludar a tus compañeros y a la distinguida audiencia. Sí, aquí estamos con todo el equipo de Urbana, con Carlos Quise, con Pato Bando, con Chocho Bando, con Juan Pizaracho, y queriendo saber qué es lo que pasó con Aldo Pérez, doctor. Tuvo un esguince de rodilla con una subluxación y bueno, ahora está con un proceso inflamatorio importante, aguardando desinflamar para poder obtener las imágenes de resonancia más fidedignas para establecer el diagnóstico definitivo y un pronóstico. En otros términos, en términos más sencillos, Rubén, él se dobla la rodilla, ¿no? Y eso hace con que los ligamentos que componen la articulación se distiendan. Entonces, la primera sospecha es de una tendinitis específicamente del ligamento colateral externo de la rodilla izquierda. Doctor, claro que las imágenes van a ser determinantes y clarificadoras y se van a hacer después que se desinflame, pero digo, hay movimientos, estudios que a priori desde la clínica de observación ustedes realizan, y uno lo que se pregunta es, ¿hay riesgo de rotura del ligamento cruzado? Del ligamento cruzado específicamente no. Sí del ligamento colateral externo. Entonces, queremos aguardar esas imágenes para poder establecer un diagnóstico y un pronóstico. Bien, esperemos que sea lo menos grave posible, claro está. Adosando a esto, Servio está totalmente recuperado, de hecho ayer estaba en el banco. Sí, respondiendo un poquito la pregunta anterior, en el mejor de los casos, sí, y nosotros apostamos a eso, ¿verdad? Un tiempo de recuperación de entre 4 a 6 semanas, en el mejor de los casos, ¿sí? Nada, lo de Gaspar, él ya está trabajando con normalidad, viene trabajando con normalidad con el resto de los compañeros y está a disposición del técnico. Sí, él tuvo rotura de ligamento cruzado y está retornando, ¿cuánto? ¿8 meses después? 9 meses. 9 meses. Sí, él tuvo una cirugía tras del ligamento cruzado anterior, sí. Doctor, gracias por este tiempo. Rubén, yo tengo una cortita para el doctor. Doctor, esta rodilla que se lesiona Aldo Pérez, ¿él ya había tenido problemas antes con esa rodilla o no puntualmente? No. Anteriormente nunca tuvo problemas en esa rodilla. Ok, era la derecha entonces. Gracias, doctor. Pues nada, adiós. El doctor Mario Osorio, el médico de Guaraní, hablándonos puntualmente sobre la lesión de Aldo Pérez, que esperemos que sea la más leve de las lesiones. Él hablaba de un tiempo de recuperación, si eso ocurre de 4 a 6 semanas, pero seguramente las imágenes van a determinar la gravedad de la lesión y el procedimiento médico a seguir. Aunque el pronóstico, y ojalá sea esas 4 o 6 semanas, lo deja ya fuera del combo de la selección. Sí, sí, al menos del partido amistoso. Sí. Profe, todo se puede perdonar, que no juegue bien, etcétera, pero el tipo entra y directamente no hace nada. La presión en la salida del rival hace a 15 metros. A Viera se refiere a Wilder. Dimensión oscura, escribe. No, tiene razón, yo no discuto eso. Es jodido dimensión oscura. Yo siempre señalo para todos, en mi época la nota era de 1 a 10, ¿no? Digo, si vos ponés gana, vos tenés 5, ya probaste. Y después hacer un gran pase tenés 5,5, 6. Entonces corre, meté. Ya tenés la garantía que el hincha te va a querer. Ahora si vos entras y no te una gran carga. Ayer, la primera pelota que toca, él hace un control que es bueno, que le queda un poco largo, pero estaba tan atento Hugo Martínez detrás de él que le pellizcó y le comió, y todo el estadio ya. Y a mí algunos cerristas me dijeron que cuando la pelota iba hacia él ya comenzó a silbarle a la gente. Por eso digo, entonces no es fácil convivir con eso.
Pero es tu trabajo, tenés que convivir si querés triunfar, tenés que superar, tenés que aceptar. Bueno, pero ahí está. Es mentalidad. Baba destaca su carácter, pero lo que está por verse es si él es un jugador carácter, escuché eso de Baba, pero carácter es lo que le falta. Y por eso. Ahora, entrena, para ponerlo quiere decir que entrena muy bien. Entrena bien. Claro, si no, no lo convence. Entonces está esperando que él dé el paso. Esa es una situación que se da, por ejemplo, en Cerro, y muchos hinchas de Cerro hoy ven la puntuación, el partido de Fabricio Jara, y empiezan a pedir por Fabricio Jara. ¿Y qué pasa con Fabricio Jara? Fabricio Jara pasó por varios entrenadores de Cerro Porteño y todos decidieron o no colocarlo, no utilizarlo o cederle a préstamo. O sea, no es una cuestión solamente de Baba, no es una cuestión solamente de Martínez, no es solamente una cuestión del Español. O sea, varios entrenadores no lo tienen en cuenta Fabricio Jara. Entonces, o no entrena bien o no convencen los entrenamientos y por eso terminan cediéndolo, porque de lo contrario no es. Porque a veces pasa que un entrenador, por una cuestión disciplinaria, por una cuestión de química, de feeling incluso, no lo tiene en cuenta a un jugador y lo saca. A veces es un ejemplo en toma de medidas disciplinarias y todo lo demás. Pero estamos hablando de que son entrenadores que llegan a Cerro Porteño que no lo consideran a Fabricio Jara. Además, pasa mucho también por el perfil del futbolista, de lo que vos querés. Si reúne estas condiciones, entonces hay muchas cosas que... Pero te pregunto, ¿qué es lo que no tiene Fabricio Jara? ¿Por qué no lo tienen en cuenta? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que a veces toma la decisión, Icho, que me parece un muy buen jugador con gran dinámica, de ser vertical cuando no lo tiene que hacer y se equivoca más de lo que le gusta a los entrenadores en Cerro, por ejemplo, en un equipo tan exigente, con la pelota. Pensando en ser el que dé el pase profundo, en ser un hombre muy creativo. Y tal vez no tenga que ser ese el rol que él asuma. Tener más la posesión, tratar de controlar más la pelota, pero el caso de Wilder también, lo que mencionaban, La pregunta que hay que hacerse, es decir, si hay un jugador, como dice, que es vertical, vos le pedís que haga posesión, si lo que más se requiere en el fútbol es que sean vertical, que arriesguen. Perdés a una característica muy útil, que lo usa el Nacional. Está bien que eso es lo que más busca en el fútbol, pero si le pedía a un pez que vuele, o sea, si el jugador está haciendo algo que no lo hace de la mejor manera, vas a buscar otra opción que lo haga mejor. Lógico, por algo no. Él tiene que explotar. Cuando vos estás en Cerro y Olimpia y te prestan, vos tenés que ir a un club al que vayas, tenés que ser figura. No podés ser uno más del grupo. Tenés que sobresalir. O si no, no te traen más. Pasó con Wilder cuando se fue a General Caballero, por ejemplo. Que jugó una gran temporada y después Cerro. Ahí es que se ganó la consideración en Cerro. Y justo mirando los datos de Wilder, hay solamente una estadística donde él es líder en Cerro en los últimos 3 años. Faltas cometidas. En ese intento de ser volante recuperador llega tarde. Llega tarde siempre. Pero entrena bien y por eso lo tienen en cuenta y por eso lo ponen. Y te da algo que no tiene. Aquí le ganó a Fabricio Peralta, por ejemplo. Sí. Claro. Porque para jugar hoy, para agilizarte el juego, uno supone que más Viera que Peralta hoy. Totalmente, mucho más de choque es Fabricio Peralta en ese caso, ¿verdad? Pero sí que hubo esa dicotomía de Wilder ligada a Fabricio Jara, porque en las redes el público de Cerro lamentaba que lo presten, sobre todo porque Icho, ese remate. Claro, imagínate que uno de los ídolos de la afición paraguaya, el Tata Martino, lo quería llevar al fútbol de los Estados Unidos. No estoy hablando de... Sí, o sea, es un jugador que reúne condiciones y que no lo expresa futbolísticamente al menos en esta realidad de Cerro Porteño. Y no fue también, como siempre pasa a veces en estos casos, de momentos que es ideal dejar al jugador salir. Porque Cerro tuvo ofertas por Wilder Viera y decidió esperar a ofertas mejores. Y ahora creo que esas ofertas no van a llegar en este momento, porque se habló que podía salir el mercado de pases, pero no llegó nada. Me gusta el programa, chicos. Purete está, dice Dimensión Oscura. Sí. Es un viejo amigo de Carlos Quise. También escribe César Soria, dice, justamente por la controversia de Icho Jara, dice, le dejan a Wilder, pero le dejan a Wilder, que es horrible. Saluda a Delia Suárez, le mandamos un saludo.
También con respecto a eso, recordaban que Wilder jugó mucho tiempo en General Caballero y rindió penal para Cerro Los Perros. Eso está faltando, dice Jorge Rivas de la Nava. No hubo penal. No hubo penal. Es que Cerro... Y mientras esperamos eso, vamos a escuchar a Raúl Proenza. Que el dolor no detenga tu Diacetamol, alivia fiebre y dolores de cabeza con la eficacia del primer paracetamol bioequivalente del mercado. Máxima protección para tus tejidos con Asif Fiber Max. 6 funciones en un solo lavado para prevenir pelotitas y mantener tus prendas como nuevas. ¿Qué les pareció el arbitraje de David Ojeda? 2 expulsados. Para mí estuvo bien. Yo creo que pudo haber sido un poquito más... menos ligero en algunas tarjetas amarillas, y a mí la Raúl Cáceres me dejó alguna duda. Para lo que es la línea de arbitraje de aquí estuvo excelente. Para mí, con una amarilla solucionada lo de Cáceres. A mí no me convenció la roja, Raúl, pero la de John Jairo no hay ningún... Pero le fue al rostro. Termina golpeando con el brazo. Sí, pero con esta parte del brazo le golpea. Claro, pero igual lo golpea en el rostro. No con el codo. Y yo no veo que Raúl haga esto tampoco. De correcto. Raúl pone el brazo para protegerse, deja muy arriba. Claro, entonces me parece que es una temeraria porque... Él entra con esa forma porque él quería cuidar su físico. Claro, esa es la interpretación que le damos nosotros del por qué Raúl fue así. Claro, uno quiere que los árbitros también, pero si no le echa porque le pegó el brazo en la cara, la crítica iba a ser tremenda también. Y hay un condimento. Él no desprende el brazo, él no tira con intención de pegar, pero él levanta el brazo como una manera de proteger. ¿Y qué hace? Él salta y lleva el peso del cuerpo sobre ese brazo y termina impactando fuerte. O sea, sin desprender el brazo, igual él llega tarde y salta en el aire y se tira contra la cara de Barbote. Y me parece que eso termina configurando que sea correcta la decisión del árbitro del partido. Como casi siempre ocurre cuando hay, por ejemplo, el caso de una patada en el rostro, aunque no sea intencional, muchas veces terminan en expulsiones también. Y le ocurrió a Sánchez. Sánchez también, claro. Fue en eso, solamente cambia que es el brazo, si es en ese sentido. Después una o dos tarjetas, las iniciales del segundo tiempo, me parece que podía corregir de otra manera Ojeda. A mí me gusta como árbitro. Ayer le decía a Pato, dentro de lo que es el arbitraje paraguayo, para mí es Juan Gabriel Benítez primero y segundo Ojeda. Tercero me cuesta encontrar, pero me quedo con Derlis López. En estos momentos fueron designados ellos para, en la primera fecha, para los partidos más importantes. Exacto. Juan Gabriel hizo Cerro Libertad y David Ojeda hizo Olimpia con Guaraní. Lo de Juan Gabriel... La que me dejó duda, el gol anulado de Libertad. No lo pude ver de vuelta. El ángulo. En el momento que arranca, si estaba habilitado o no. Y ahí hay un... El anulado, digo. Especial, el de Lorenzo Melgarejo. Campuzano lanza desde muy lejos. Entonces, para encontrar el momento del pase, claro, y ver dónde está Lorenzo, y ahí en la es toma, es complicado. Claro, que se dice que la tecnología te ayuda a solucionar, pero capaz el fotograma está fuera, por un fotograma de 24 que tiene un segundo, está desfasado y ahí puede ser offside o puede estar habilitado. Entonces son muy finas esas jugadas. Y el público es riguroso, Rubén, en el tema de equipo, quiere ver todo. O sea, mostrame si hay offside, claro, probámelo. ¿A cuándo sale la pelota? ¿Dónde está el jugador en ese momento? El marcador también. Yo supongo que en el una línea que me convenza. No, es que las imágenes que se cuando del momento esto exacto. Pasa aquí en la Argentina y en todos lados. Cuando está pasando mucho en la Premier. Posiciones mínimas, cuando hay posiciones mínimas, siempre hay discusiones. O sea, el que sufre dice no fue y bueno, el que es beneficiado aplaude, pero claramente hoy en día, y esto tiene mucho que ver también, hoy el VAR obliga a televisar de otra manera. Sí. O sea, el VAR te obliga a abrir el plano porque ellos lo que quieren es ver el momento en que sale la pelota. Entonces la toma es lejana. O sea, la toma para marcar siempre va a ser lejana porque no hay modo de que apretando la cámara vos veas al tipo que lanza y al tipo que recibe en el mismo momento. Si no, va a ocurrir lo que pasó en Cerro Fluminense. Exacto. Que apretás la toma y no se ve una parte de la cancha y allí estaba totalmente habilitada el jugador de Fluminense y solamente van a esa toma. Entonces, la toma es lejana y desde ese contexto, a partir de allí, lo que también, y a veces cuesta entender cuando desde la pasión del hincha uno emite su opinión, es que se hace eso todo computarizado. O sea, hay medición de las líneas de la cancha, se hace una prueba VAR. Una hora antes del partido, si ustedes van, una hora antes del partido, van a ver que los árbitros VAR
ingresan y van con un balón y botan la pelota sobre la raya en determinados sectores y van ajustando la computadora para hacer lo más preciso posible en el momento de la salida del balón y la bajada posterior de la línea. Ahora, la línea la baja un humano. La línea la baja un humano en donde dice aquí en el hombro, en el pie, ahora y allí a grabar y allí terminan sacando la decisión. Entonces, cuando es tan milimétrica la acción, siempre es motivo para polémica. Incluso en Europa, con el offside automático, en donde la pelota ya tiene el chip incorporado, igual se siguen discutiendo algunas decisiones. Y por eso es que se quería, que Wenger quería que se adelante el cuerpo completo para que sea offside, pero se cambia al revés, se cambia de lado donde va a ser la polémica. La polémica va a ser porque está 1 centímetro habilitado por la punta. Porque siempre tiene que haber un punto de referencia. Claro, pero lo que se quiere evitar es que se anulen goles por posiciones mínimas como la de Lorenzo Melgar. En este caso de la nueva regla, es cierto lo que decís, pero se volvería a lo que pregonaba a las reglas anteriormente. Ante la duda, dejá seguir, te decía. Claro, favorecer al gol. Claro, porque ahí está. Claro, la polémica va a seguir, pero vas a tener más goles. Ahora fue rechazado el proyecto Wenger. Ya no será presentado el 28 cuando FIFA estudie las modificaciones para el próximo periodo. No se va a considerar esa situación planteada. La tarjeta amarilla de la segunda, sí, ¿no? Sí, la revisión de la segunda tarjeta amarilla para la expulsión y también el tema del tiro de esquina. Sí. Ayer había un tiro de esquina que parece que no fue. El último de Cerro. El último de Cerro. El último de Cerro, que no tocó ninguno de Libertad. Exacto, tocó la pelota. Sí. Y ese tipo de situaciones el VAR podría corregir ya a futuro si es que se aprueba el próximo 28. Y cuando va a aparecer la segunda amarilla, ya va a comenzar la polémica si la primera amarilla a ese mismo jugador fue correcta o no. Porque esto siempre va a existir. Forma parte. Felizmente, si no, ¿de qué vamos a hablar? Azul, de pedir los entrenadores, ¿eso puede correr o no? ¿Qué? Lo del pedido de los entrenadores. Como fue en el sub-20. Y fue una prueba en el campeonato mundial sub-20, porque también lo que se quiere evitar es esto que viene aconteciendo como una medida de protección por parte de los árbitros. O sea, no se cobra en cancha un penal, pero el árbitro está parando la reanudación del juego de un lateral o de un saque de arco hasta que el VAR le confirme que no hubo nada y que se prosigan las acciones. De lo contrario, le invitan a la revisión. Entonces, para evitar ese tipo de jugadas, lo que dicen es que cada equipo tenga 2 chances de solicitar revisión si es que creen que realmente hubo infracción en la jugada. Pero te va a quedar un sabor igual a que la justicia más cercana que se había alcanzado con todas las intervenciones del VAR puntualmente queda despojada ahora. Yo no creo que llegue a ser bien vista esa tarjeta azul a nivel general en el fútbol profesional de primera principalmente. Pero no le quitas autoridad al referee. El referee igual puede, y el VAR también. O sea. Bueno, y sí. A mí me gustaría esa regla. Y cuando te están apretando, te están por empatar, reclamas algo y enfrías el partido. Y si aceptás, perdón, pero si aceptás te dan es que la picardía está instalada para cualquiera de las situaciones. Pero me decís que no es verdad. Y lo que hasta ahora el fútbol no ha podido solucionar en términos de pérdida de tiempo es cómo apurarle al arquero. O sea, el arquero está protegido por el reglamento. Arquero que se cae tiene prerrogativas de ser atendido dentro de la cancha. Y a veces son 2, 3 y 4 minutos. El árbitro le tiene que preguntar, ¿tiene condiciones de seguir o no? Vamos a pedir el cambio. Entonces, equipo que es apurado, equipo que es peloteado, el arquero se cae. Y no hubo contacto físico siquiera con el rival. Le molesta la pierna, el aductor, lo que fuese, y se pierde tiempo y se corta la continuidad del juego. No le han encontrado la vuelta hasta aquí, a esta situación. Porque hoy en día, a eso de que el arquero pierde tiempo en la reposición, le marcan los 8 segundos. Pero ahí surgió ahora algo que están estudiando. Eso es cuando el arquero toma la pelota o atrapa el balón. Sí. Pero cuando se va afuera, ¿qué hace? La reanudación del juego demora más.
se toman su tiempo. Sí, pero todavía anda buscando la vuelta. Hoy te ponen los conos, la pelota cerca, o sea, le van buscando. O sea, yo digo que el gato, ¿sabes qué te hacía? Sí. La pelota está al lado derecho, él salía por detrás del arco y elegía el camino más largo. Sí, pero siempre hay alguna hoy la amonestan, Sí, hoy la te amonestan porque esa es actitud dilatoria. O sea, le están buscando la vuelta para que ese tipo de situaciones se haga en lo mínimo posible. Pero yo decía, no hay manera por ahora reglamentariamente con el tema del arquero que se cae. Raúl, ¿qué tenemos? Si hay dolor, Umbanes y a seguir. El ibuprofeno número 1 recomendado por médicos para que el cansancio diario no afecte tu rendimiento. Sentí la naturaleza en tu piel con Mar Coco. Jabón hipoalergénico 100% vegetal con fragancias únicas como coco, almendras y cannabis. En Cerro Porteño, el ingreso de Vegetti había generado mucha expectativa y prácticamente no se lo vio, no participó. Entró en un momento para mí equivocado el partido. Vegetti necesita que Cerro sea protagonista. Y en ese momento era Libertad. Bueno, pero en realidad era antes Cerro protagonista. Claro, el problema es que entró y ahí dejó de ser protagonista. Sí, no por Cerro. Vegetti. Claro. No por Vegetti, pero cambió el partido, el trámite, con los claro. cambios de Chiqui y sobre todo una posición de sus hombres. Y ahí fue otro juego, ¿no? Si vos querés destacar dos cosas del tema de Vegetti que creo que son útiles para la gente principalmente. Una es el recordatorio de que Vegetti es un jugador con una movilidad limitada y que su peso real tiene mucha influencia cuando interviene dentro del área rival. La otra es que igual, con todo y eso, hubo un momento donde Vegetti trató de conectarse con el juego. Debe ser una cuestión de voluntad, pero también que mostró que tiene esa capacidad, al menos hasta cierto punto, porque Cerro no llegaba al área. Entonces trató de participar también conectándose, pero esa no es su principal función. Y está muy lejos de ser donde Vegetti pueda dejar un buen sabor de boca, porque él no va a sacarse encima a 2, 3 jugadores. Fue fue el delantero con menos intentos de 1 contra 1 en todo el campeonato brasileño, porque no es su estilo. Obvio, tiene no 1,87 el hombre, tiene más de 90 kilos. O sea, no mueve el cuerpo así de fácil. Todos los datos de tener la pelota o de tener contacto con el balón, Vegetti está bien abajo, porque está muy arriba en los que son de definición. Sí, claro. Definición, juego aéreo, ahí es donde Vegetti saca diferencia. Entonces, en síntesis, es un finalizador. Es un finalizador, exactamente. Sí, no se autogestiona sus propias jugadas, hay que ponerle la pelota adentro. Y a ver, Cerro jugó en el primer tiempo. Como tenía que haber estado. Digo, de acuerdo a lo que Vegetti necesita. Así mismo, como Cerro en ataque, Cerro metiendo la pelota en el área. ¿sí? Aunque el estilo de Cerro fue la movilidad y la rotación. Porque o aparecía Iturbe, o aparecía Liceo, o aparecía Mosquera, no tenían la referencia, o el propio Domínguez, o sea, todos en rotación iban tratando de atacar el espacio, llegando de atrás y no permaneciendo, o sea, intentando desde la rotación, y le fue bien a Cerro porque fue un Cerro que a mí particularmente, y planteé eso, presionó más que en toda la etapa Baba tras pérdida de balón. Y no sé si eso no le pasó factura después en lo físico, porque yo le he visto a Iturbe muy cansado. Y lo puso de volante también. Cuando Iturbe apareció, cuando Libertad empieza a manejar la pelota y Melgarejo va por izquierda, y sobre esa zona no solo va Matías, sino sale Néstor Jiménez. Néstor Jiménez en la jugada de la pelota que Alexis Martín Arias le quita con el pie a Aguilar. A Melgar cortó la pelota. No, a Aguilar de saque. Cuando Aguilar, la del pie. La del pie. La mejor atajada de... Sí, la atajada. La del pie. Aguilar Esa fue un traslado importante de Néstor, pero Néstor arranca frente a Iturbe e Iturbe hace la que hizo frente a Dani Alves. Amada que va a ir y se queda, lo suelta y se queda mirando. Y va Néstor en cara y termina después Aguilar. O sea, ya estaba fundido. Y allí Baba lo llamó a Guayo y lo sustituyó. Y Mosquera me parece que se fue cansado y no por lesiones. Se fue cansado. O sea, a propósito de Mosquera, ¿cómo lo vieron? Bien, tiene, pero no... Yo espero más para marcar. A la gente le gustó. Yo creo que tiene para jugar. A mí me gustaría verlo a la derecha, porque creo que su mayor virtud es la pegada, cruzar. En lo otro lo vi desordenado. A pesar de la potencia
y veremos. Pero a mí me reforzó el argumento de que es un jugador que va a ser muy útil para Cerro en el manejo, y que comprende el juego con balón, ofensivamente sobre todo, pero que no sé si va a ser el factor de desequilibrio que la gente tal vez espera cuando trae un extremo. Yo creo que cuando juegue Vegetti él va a lucir mejor por la Pero banda. ¿quién va a salir? El problema que tiene que entender Cerro es que si le quieren el mejor Iturbe lo tienen que poner por el medio, al lado de Vegetti. Sí. Vegetti para finalizar y Iturbe para ganarte detrás de la última línea. Ahora, Mosquera, ¿qué es? ¿Es extremo? ¿Es medio? Porque ayer él se metió al medio también. Ahí jugó. Pero juega más de extremo. Eso es lo que me dicen, pero hasta ahora en Cerro jugó por el medio. Yo le veo por el medio y con manejo. Hasta se fue a ponerse de 9 en algunos momentos. O sea, jugó mucho más por ¿Cecilio está y entra en el equipo titular? Y sale Alicea. ¿Quién fue el más de la forma que jugó ayer? Sí, no pasa por un partido. Alicea tiene rendimiento, tiene eso que tiene algunos jugadores, una estrella aparte, ¿no? Y vos tenés que apostar a veces a eso. Sabés que te va a dar, sabés que te va a rendir, pero no tiene lo que a veces necesita. Si en 30 minutos Alicea me da lo que me da, y en 90 minutos me da lo mismo que en 30 minutos, ¿para qué ponerlo en 90? Porque como no coopera cuando tiene que recuperar la pelota, vos estás jugando, no jugás con 11, jugás con 10 y medio. Entonces en partidos de fuerzas parejas estamos hablando, de rivales de... Sí, ayer Libertad le hizo sentir a Cerro que Aliceda, que Iturbe, que Mosquera, que Vegetti... ahí está. No son jugadores que te aportan mucho en la recuperación de la pelota. También, entonces eso pesa. Cecilio tampoco aporta mucho, aclaremos. Fue el mayor asistente de Cerro Porteño en la temporada pasada. A pesar de hacer una mala temporada para él. Sí. Pero últimamente se sacrificó más, igual, Cecilio. Es más voluntarioso que lo otro. Sí, está bien, pero si vos estuviera bien, no le pediría a Cecilio eso. Obvio. Haría que toda su fuerza, que toda su energía la tenga para cuando Cerro tiene la pelota. Que es porque no quiero que Quintana juegue muy atrás. Porque yo quiero ver a Quintana con toda su fuerza cerca del área. Sí, totalmente. ¿Vegetti debe ser titular frente a San Lorenzo? Vos sabés que eso te iba a decir. Yo creo que sí, para empezar, pero después... es lindo cómo el fútbol te somete a estos debates, porque Cerro no va a ser bien, pero ¿por qué lo supones? ¿Por la plata? Lo conoce, pidió el técnico por él. Está bien, pero Cerro hizo un muy buen primer tiempo sin referencia y sin Vegetti. Bueno, las dos cosas tienen que ver con pero también tenés que probarlo y encontrar su mejor rendimiento. Vas a tener que hacerlo. Y lo va a tener que hacer. Mosqueira a la derecha, Iturbe con un Vegetti por el medio. Exacto. Y Domínguez de lateral derecho. ¿Ese va a ser el equipo? No, el que va a jugar. Yo creo que tiene que ser titular contra San Lorenzo. Porque Cerro invirtió la plata que invirtió en Vegetti para que sea titular. Tienen que encontrar que funcione. Y si está Cecilio, le saca a Licea por el cupo extranjero. Exacto, y si necesita sacar a otro, como decía Pato fuera del micrófono, le sacan a Arias. Sería demasiado osado hacer lo mismo que hizo contra Libertad, de dejarlo en el banco. Lo que a mí ayer me dijeron, Rubén Darío, es que cuando Baba habló con Gatito por el tema cupo extranjero, le prometió que en algunos partidos, más de lo que él esperaba, él podría ser titular por el tema del cupo extranjero en campo. Sí, claro, Cerro tiene ese problema. Ahora, el rendimiento de Alexis Martín Arias ayer no invita precisamente a que le cambie. No, es el titular. Ayer para mí cometió un error, que le falta, tapó muy bien aquella con el pie, después otras, se mostró seguro, pero para mí no tuvo la lectura de juego, que es lo que creo tiene Olveira, por ejemplo. Que cuando Cerro estaba sufriendo y la pelota le llegaba, él quería salir jugando rápido. Cuando tu equipo necesitaba oxigenarse, entender un poquito qué estaba pasado, entonces él tiene que transmitir eso. Darle una pausa a esto que decías del arquero, que tiene la garantía del reglamento, enfriar el partido para que se tranquilice, para dormirle a los otros, porque en Cerro fue Olimpia, que paró el partido el segundo tiempo, después otra vez hubo un incidente 5 minutos después, entonces eso te enfría, no es fácil volver a recobrar la intensidad. Y creo que Arias se apuró 3-4 veces sacando una vez a la izquierda hacia Aliceda, algún pelotazo. Además, yo siempre digo, ¿no? Cuando sacás largo, tenés que tener en cuenta una cosa, y tengan en cuenta, lleven datos estadísticos si quieren, o miren su próximo partido. Generalmente se saca el 9
que está con el central y un central sobrando, es decir, inferioridad numérica. Si le tirás por arriba, ¿qué puede hacer ese jugador? Peinar. ¿Peinar para quién si no hay otro? Es pelota que le volvés a dar al rival, a no ser que lo saque y le dé al cuerpo, ahí, en el pie, que domine la pelota y aguante. Pero si tirás por arriba, ¿para qué? Había poco. Y lo otro es, si tenés un tipo rápido, entonces sí, tirarla al espacio vacío a ver si gana. Pero no al cuerpo, porque siempre el rival va a estar siempre más que vos. Es decir, esa es una norma del fútbol. No, y lo mismo en la discusión pasaba del tema de jugar corto en la defensa, que se habla, perdiste la pelota tocando en defensa y te convirtieron, pero nunca se cuenta cuántas veces te convirtieron cuando perdiste un pelotazo. No es tan visible. Y también es una pérdida que lleva un gol. Ayer Matías Pérez, el sábado, perdió una pelota de gol que Ernesto Caballero definió mal. Muy mal. Que le robó justamente Caballero. Claro, que paró muy mal. Sí. Y termina perdiendo allí. El que más perdía estuvo en Cerro fue Matías Pérez. ¿Ayer? Sí. Baba, vamos a escuchar a Baba, el DT de Cerro Porteño, parte de lo que decía en la conferencia de prensa. Iniciamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo Sport. Buenas noches, Jorge. Buenas noches para todos. Como es habitual, de arranque te quiero pedir el análisis en sí del partido y quiero ir sobre un tema para poder consultarte. La intención de agregarle una característica de un equipo que presiona mucho más alto, que recupera mucho más rápido, que se vio de inicio, es buscando un cambio hacia ese sentido para la temporada en sí, es aprovechando un poco la frescura, era puntual para este partido, por dónde pasa, contrastando un poco el Cerro del año pasado, que agarraste ya a mitad de camino, y que lo agarraste con pretemporada para hacerlo. Buenas noches para todos. No, la idea siempre fue esa, de presionar arriba. Lo que pasa es que creo que también nos enfrentamos a un rival que propone, sale jugando y nos da esa posibilidad. Muchos rivales a veces saltean, juegan directo, entonces esa presión que queríamos ejercer desde el primer día como que a veces era en vano y no se veía, pero bueno, siempre la intención nuestra es presionar arriba. Hoy lo pudimos hacer en el primer tiempo, creo que fue un buen primer tiempo para nosotros, y en el segundo tiempo sí nos dominaron casi todo el segundo tiempo, a excepción de los últimos minutos que nos pudimos acomodar con la pelota, pero sin generar situaciones y situaciones de gol, y sobre todo no teníamos profundidad. Daniel Maciel, Radio Ñandutí. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola. Saludo para todos. Vi con la salida de Domínguez Huertas un poco de desequilibrio ya en el segundo tiempo en el sector derecho. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué salió él? Y la segunda consulta que quiero hacerte, la salida de Mosquera. Vi que salió en camilla prácticamente hasta la puerta de ingreso a vestuario. ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Qué le pasó? Gracias. Bueno, coincido contigo. Lo de Fabre fue dos razones. Primera, porque bueno, el tema de la regla. Entraba un extranjero, tenía que salir un extranjero, y bueno, dentro de los extranjeros estaba con amarillo también, y bueno, cambiamos un poco el dispositivo, más que nada para tener un 9 de referencia y no tocar el ataque, para ir en busca del segundo gol, que se nos hizo esquivo, porque la verdad que empezó el segundo tiempo y Libertad empezó a manejar los hilos del partido, nos dominó, y bueno, creo que en ese sentido no pudimos generar situaciones de gol para el ingreso de Pablo, ¿no? Perdón, lo de Mosquera ya estaba por salir, yo lo había visto un poco cansado, ellos estaban usando mucho la banda izquierda de ellos, y bueno, después justo se dio ese golpe, pero el golpe fue en el hombro, así que creo que no había problema. Jorge Izquierdo, ABC Carinal. Profe, buenas noches. Profe, ¿cómo notó al equipo? O no sé si vi mal, o fue un 4-3-3 de arranque, algo que quiere implementar de repente, buscar una alternativa más en cuanto a esquemas. Y le quiero consultar también los ingresos que tuvo en el segundo tiempo. No sé si quiso hacer una línea de 5 con el ingreso de Quintana, con Velázquez, Salí, con Pérez, y corregir un poco por dónde Libertad estaba ingresando. No, en realidad jugamos con dos volantes y con Harold y Itu de doble punta, uno detrás del otro, como veníamos jugando, pero en la dinámica sí a veces se rompía, porque Jorge sale a romper un poco más y parecía un 4-4-3. Perdón que me quedé con la otra pregunta.
No, la misma línea 4, pero bueno, ya no estaba Fabri en cancha, que salió en el primer tiempo. Ellos creo que desbordaron mucho por ese sector y bueno, quisimos clausurar ese sector con la misma línea de 4, bueno, pero también el ingreso de Aguayo para darle velocidad y suplir de repente la característica que tiene Gustavo, que son más defensivas que la de Rodrigo o la mismo Fabricio. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches. El saludo para todos. ¿Limita o complica un poco el hecho de los extranjeros que hoy tienen su plantel, el profe? Porque me parece que hoy cuenta realmente con muchos jugadores de mucha jerarquía, pero en el momento de hacer los cambios como que complica un poco esas situaciones, profe, el hecho de tener varios extranjeros que en algún momento tiene que salir uno, tiene que salir otro. ¿Cuesta un poco en el momento de hacer los cambios con lo que ocurrió en la segunda parte también? Según cómo se dé la dinámica del partido, a veces sí, a veces no, porque bueno, uno no puede prever muchas cosas dentro del partido y bueno, nos pasó hoy con el caso de Fabricio. Tuvimos que tomar una decisión en el primer tiempo y después de repente vimos que ellos jugaban por ahí y tuvimos que adaptar con Gustavo y eso fue más que nada por la regla, pero bueno, las reglas están claras, las situaciones son esas y tenemos que adaptarnos y tener mucho cuidado y versatilidad y sobre todo no descompensar el equipo, ¿no? Pero sí, a veces puede pasar según cómo se ve el partido. Uno se imagina un partido en líneas generales, lo analiza, después se da de otra manera, tiene que hacer cambios o para cerrar o para abrir o para ir a buscar y a veces, pero bueno, es parte de todo esto, pero me deja tranquilo que tenemos muy buenos jugadores independientemente de la nacionalidad. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, profe? ¿Por qué la salida? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, profe? ¿Por qué la salida de Robert Pires da Mota? ¿Y cómo vio el equipo en el segundo tiempo la parte física? ¿Fue más mérito de Libertad, justamente el empuje, o el equipo sintió el desgaste? Bueno, le quise un poco más frescura al medio, ahí sí cambiamos en ese momento, cambiamos a 3 en el medio con Wimori, Wilder y Jorge de 6, le dicen ustedes, ¿no? Sí. Nosotros decimos 5, perdón. Ahí sí cambiamos el dispositivo porque, bueno, no agarramos la pelota. Habría que verlo más detenidamente. Yo creo que el segundo tiempo se vio mucho mejor Libertad que nosotros, eso es una realidad. Comenzamos muy bien nosotros el partido, no sé si fue por el factor físico, si ellos estaban, pero sí lo veía con un cambio más arriba de ellos, ¿no? Con mucha movilidad, jugadores que tocaban, se movían, nos costó bastante agarrar la pelota y creo que nosotros con pelota fuimos un equipo. Se vio en el primer tiempo y sin pelota sufrimos mucho hoy. Nos tocaba terminar de defender muy abajo, que no es la idea. Entonces creo que fue un poco buscando eso, ¿no? Un poco más de frescura en el medio, que los interiores salieran a romper más con los pivots de ellos, que estaban aceitados, que estaban bien para presionarles. Y bueno, pero creo que en líneas generales el segundo tiempo no fue bueno para nada. Habrá que ver, seguramente hay mucha virtud de rival, de su planteamiento, de sus jugadores, de lo que pregona Chiqui, que todos conocemos, y quizá hay algo nuestro que debemos mejorar, pero el segundo tiempo obviamente que es claro que nos dominaron. Víctor Villalba, Radio Monumental. Jorge, buenas noches. Justamente sobre Klimovic, ¿a él en su prioridad lo tiene más como interior o la necesidad del partido llevó a que juegue en ese puesto? Quizás para otras oportunidades puede contar con él jugando más suelto de enganche, o ¿cuál es su idea con Klimovic? No, es un jugador que cumple ambas características, por eso que bueno, vimos la oportunidad en el mercado, fuimos por él. Tiene mucha versatilidad, de hecho no lo trajimos por eso, pero hasta ha jugado en la Liga Mexicana de 9. Pero sí en Alemania, en su selección jugó de interior. Para mi gusto es más un enganche con rompimientos, con llegada, con mucho transporte de pelota, pero bueno, se dio en el momento de que pasamos a jugar con 3 en el medio. A la hora defensiva de jugar con interiores, pero a la hora ofensiva le dije que bueno, que se soltara. Y creo que el mejor momento nuestro del segundo tiempo, ya lo último, cuando empezamos sin tener profundidad y chance de gol, tener la pelota y controlar en campo rival, fue cuando él justamente pasó de enganche, digamos. Pero él cumple
cualquiera de las dos funcione perfectamente. Baba, hablando de Mateo Klimovic, que debutó, claramente viene a ser el reemplazante de Pachi Carrizo. Digo, en la tenencia de la pelota, en la creatividad, capaz de filtrar pases, aunque se lo vio ayer encarando cerca del área en un par de jugadas, cosa que no suele hacer habitualmente Carrizo. Es distinto, son distintos para mí. Distintos. Me parece, como lo dijo Baba recién, el famoso enganche, ¿no? Que se disfraza como un segundo delantero, segundo media punta. El nombre es lo que menos importa. Y lo que tiene es técnica y buen pase. Vamos a ver si es capaz de meter pelota filtrada para hacerle daño al equipo rival. Pero no rehuyó a la intención de jugar. Me parece que ese es el mérito. Y no nos olvidemos que por momentos, antes de ese 10 minutos finales, que creo que Libertad fue el que dijo basta, el empate nos viene bien, Cerro no encontraba la pelota, entonces un jugador de la característica de Klimovic participa poco. Sí, ayer él encaró y generó una falta allí que le dieron cerca del área. Pero por lo que se vio, por su estilo, por su físico, es un jugador que tiene que darle algo muy, muy importante de 3/4 de cancha para adelante a Cerro, si no, no se va a poder sostener en el tiempo, ¿verdad? Igual es difícil que sea titular. Al menos eso es lo que se dejó entrever, porque para ser titular realmente va a tener que tener un protagonismo muy importante como ser la principal figura en el ataque de Cerro. Y hoy Iturbe tiene eso. Pero claro, y el tema de cupos extranjeros también lo limita mucho, porque tenés ya a los extranjeros en los cupos establecidos. Pero en la Copa, ¿juegan o no juegan la Copa que no hay cupo extranjero? No, ni en la Copa ni acá yo creo. Depende si depende de las necesidades. Si Cerro necesita tenencia de balón, o si tiene Cerro la pelota y necesita filtrar pases y desequilibrar, el jugador distinto que tiene hoy es Klimovic. Por encima de Mosquera, por encima de Iturbe, por encima de Cecilio. Pero y hay veces en donde hasta le quitas a uno de los volantes centrales para poner allí un jugador que sepa con el balón para manejar la pelota y para filtrar pases. Sí, pero hay jugadores que uno sabe que van a jugar sin algún agregado justificativo para que jueguen. O sea, Gastón Jiménez cuando esté va a jugar. No importa si Cerro de visitante, local o si juega en la Luna contra Flamengo. Y Klimovic, para que juegue, tiene que ser bajo estas condiciones, en estas circunstancias, si no, no va a jugar. Y Iturbe va a jugar también contra cualquier rival. Siempre, aunque Cerro tenga que defender, tenga que atacar, Iturbe va a jugar. Creo que cuando uno tiene que exceptuar esa cuestión de en qué contexto va a jugar, me parece que Klimovic puede llegar a ser un muy buen complemento, salvo que se haga un protagonista completamente inesperado, y ahí sí seguramente va a jugar, pero creo que va a ser un suplente. Y si no está Cecilio, por A o B motivo, Klimovic puede jugar, puede entrar. Si muestra o le da a Cerro lo que quiera, como un cuarto. A mí me gustó, quiero verlo cómo resiste físicamente cuando se le reducen los espacios. Sí, porque es un jugador fino, es un jugador fino. Sí. Es un jugador distinguido desde la técnica. Apenas primeros minutos como para sacar sentencia, pero dejó buenas sensaciones desde que ingresó. Ahí dijo Baba algo que uno lo tiene que analizar cuando dice: perdimos la pelota, fuimos otro equipo al no tener la pelota. ¿Y por qué perdiste la pelota? Porque tus recuperadores, para acompañar a tus dos volantes que no son de gran recorrido, ni Piri ni Morel, eran en el segundo tiempo Iturbe y Alicea. Entonces eso también tenés que mirar. Más Vegetti. Sí, y Mosquera, ¿no? Sí, pero encaró el partido así, el segundo tiempo. Sí. Que es el drama que discuten los cerristas con relación a la primera etapa, que fue buena de Cerro. Y fue buena, y en la primera etapa frescos, estos jugadores perdían y recuperaban, perdían y presionaban, pero cuando perdieron piernas y vitalidad física, Cerro ya no. Y además, Libertad ajustó mejor la salida y el manejo de la pelota. Chori Martínez logró, sin ser él la gran figura, asociar a Iván Franco y a Hugo Fernández. Sí. Entonces la tenencia y la movilidad de la pelota de Libertad fue muy superior con referencia a lo que había hecho en la primera etapa, que fue muy poco. Todos los elogios de Hugo Fernández del año pasado, que Libertad terminó comprándolo, las próximas fechas puede ser suplente. Hizo un flojo partido ayer. Además se fue sentido. Lo pusieron por izquierda después como un interno. Y ¿quién dijo? Uno de los compañeros decía que a Chiquiarse no le gustó que él denunciara molestias queriendo salir, o sea, quiero ir, y terminó cambiándolo. Totalmente. Está Felipe Jiménez, debutó ganando en el banco de Nacional. Hola Felipe, un gusto, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Rubén Darío. Un saludo al profe Quise, a todos los compañeros y a toda la audiencia. Bueno, arrancar ganando me parece que es para celebrarlo. Sí, sobre todo porque en la previa había muchas veces uno escucha, se murmura y a veces los chicos es como que se cargan una mochila innecesaria, ¿verdad? Que siempre se habla que a Nacional le cuesta mucho el torneo de apertura, que cada año los inicios de Nacional son muy difíciles. Entonces, es importante en la confianza empezar ganando y bueno, después evidentemente que eso nos da la posibilidad de seguir creciendo, de seguir trabajando, de seguir avanzando en todo lo que queremos, pero sí, hay que reconocer que nos costó un montón, que nos costó mucho y veo eso a nivel general en cuanto a todos los equipos. Un torneo muy parejo, muy disputado, porque bueno, todos tienen muchas pretensiones, ¿verdad? ¿Y qué te pareció el debut de Roque? Bien, realmente generó mucha expectativa para todos. La gente nacional acudió. Realmente sentimos el apoyo de la gente. Como se dice, la gente nacional es muy especial, le gusta ganar, le gusta que su equipo juegue bien, es exigente y nosotros nos vamos acomodando a todo eso, nos gusta y bueno, Roque es muy importante para todo lo que nosotros buscamos, sobre todo el plantel que tiene mucha calidad, pero muchas veces necesitan de un ropaje que nos da Roque en todo sentido y bueno, los tiempos que estuvo en campo fueron dos tiempos distintos también. El primer tiempo tuvimos mucho más control del juego, un equipo que tuvimos todas las intenciones de hacer daño. El segundo sí, también ya fue cambiando. Nacional San Lorenzo también se empezó a imponer en el campo estando en desventaja y ya fue mucho más dividido. Es lo que nosotros queremos, tener todo el tiempo el control del juego y a veces no se puede, ¿verdad? Entonces cuando voy a perder la posesión del balón muchas veces cuesta más y en línea general contento con todo, contento con lo que expresamos en la primera fecha, pero evidentemente que tenemos que darle mucho más volumen a todo, ¿verdad? ¿Qué te da Icho Jara? Icho Jara nos da todo, ¿verdad? Nos da juego, nos da una lectura, una comprensión muy clara en todo sentido. Ayer prácticamente veníamos trabajando con que Silvio inicia el partido y en la semana tuvo una pequeña lesión y bueno, recurrí al dicho de las inferiores de Cerro porque le conozco, sabía que en su inicio era un volante central, después se fue haciendo un poco más interno, que no desconoce, evidentemente que tiene esa variante que nosotros buscamos y también lo hicimos con Richard, intentamos hacer con Carlos Arrúa, así que buscamos ser protagonistas desde el control del juego y después tenemos también partido tras partido, ¿verdad? Diferentes escenarios, diferentes propuestas, pero es lo que buscamos de la calidad y de la riqueza en cuanto a la funcionalidad que tienen varios de los chicos que están con nosotros. Sí, la pregunta puntual tiene que ver, digo, y esto no tiene que ver contigo, pero sí vale tu opinión. Mucha gente de Cerro reclama que Icho Jara debería estar en Cerro Porteño y está en Nacional y que jugó un buen partido, tiró una pelota por el travesaño y demás. ¿Qué es lo que más destacás de sus condiciones, de Fabricio Jara, Felipe? Y eso es así como están diciendo, ¿verdad? Una opinión personal.
para mí cuando el jugador tiene el juego en la cabeza, para mí es demasiado, saca demasiada ventaja, ¿verdad? Eso sucede mucho cuando vos ves, por ejemplo, jugar a distintos volantes, ¿verdad? En distintos equipos, cuando es como que entiende todo desde la rapidez mental que tiene. A veces uno puede ser diminuto físicamente o de repente no tener la agresividad en la marca, pero te ayuda un montón y yo siempre quiero en mi equipo el jugador que piensa, el jugador que realmente tiene el pase en la cabeza, y para mí eso, en la plantilla que tenemos hay mucho de eso, ¿verdad? Entonces, después evidentemente que a veces uno le encantaría poner a todos juntos, pero después uno dice quién marca, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Mañana lindo duelo contra Luqueño. Sí, lindo duelo, ellos ganaron, también tienen una plantilla muy buena, mucho recambio, lo hicieron muy bien también, en un partido duro lo dieron vuelta, así que realmente lo estamos preparando de la mejor manera porque sabemos que va a estar bueno y que va a estar duro, ¿eh? Felipe, un gusto, gracias por este tiempo, un abrazo. No, gracias a usted, Rubén, un abrazo, saludos. Felipe Jiménez, el técnico de Nacional, que arrancó ganando 1-0 ajustadamente frente a Sportivo Luqueño con el gol de Hugo Iván Valdés. San Lorenzo. Raúl Provenza. Cell Shop, la tienda más amada del Paraguay. Descubrí nuestra colección de verano y disfruta tus vacaciones con la mejor tecnología y variedad. Vanes es potencia contra la inflamación, alivia dolores corporales de la alta intensidad con el analgésico líder de Indufarcisa, de venta libre en farmacias. ¿Vieron todos los partidos? ¿Vieron todos los goles? No, todos no vi, pero todos los partidos no vi, pero todos los goles sí. La mayoría. Ayer, por ejemplo, a Meliano no pudimos ver ya en... Yo vi segundo tiempo a Meliano Ruidoño. ¿Y qué tal? Bien, y de vuelta. Cuando estaba 1-0 era todo de Ruidoño, se veía que iba a empatar. Después hizo el golazo Mendieta. Después salió otra vez a Meliano, tenía recursos, hizo una gran jugada Ayala, creo que es la apellido. Cabral. Y además, aparte de la gambeta, el pase que metió, gran 2-1, y otra vez fue Rubiñú y fue un partido entretenido el segundo tiempo. Pero qué golazo el de Mendieta, ¿no? Lindo gol. El resultado fue Luque. Porque es cierto, volvió a marcar Mendieta. Es cierto que el arquero termina no viendo. Después volvió a marcar en Rubiñú. Ah, bueno, sí, claro. Pero hablaba Carlos del golazo. Digo, es cierto que Martínez no ve la pelota, pero la barrera salta, ¿eh? Sí. Y el tiro supera el salto de la barrera. Ayer, por ejemplo, buen tiro libre de Guaraní, pero saltó Vera y le pegó en la cabeza. En la cabeza, sí, buena ejecución de Mansur. Buena ejecución de Mansur. Digo nomás la calidad. No sabemos si iba a bajar la pelota, pero de cualquier manera, mérito del defensa de Olimpia. Digo que superó también el salto de la barrera, la ejecución de Willy Mendieta. Una técnica diferenciada, sin dudas, a la hora de la ejecución. Zetamol, se va el dolor y vuelve el humor. Elegí polvo efervescente o comprimidos para seguir tu jornada sin molestias. Un producto de Indufarcisa. Máxima protección para tus tejidos con Asif Fibermax. 6 funciones en un solo lavado para prevenir pelotitas y mantener tus prendas como nuevas. En los tiros libres son detalles, cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero ayer cuando se para Mendieta me hizo acordar de Chiqui Arce. Chiqui Arce le daba 90 grados, el arco está acá enfrente, él se ponía así, mirando a 90 grados y ahí pateaba. Fíjense en cualquier tiro libre de Chiqui Arce, van a ver la posición de Chiqui con relación a la pelota, la misma la que tuvo Mendieta ayer. Puede no ser casualidad, mira, compartieron bastante Chiqui y Mendieta. Y puede haber alguna influencia tranquilamente de Chiqui. Sobre todo en esa época de Rubiño, ¿verdad? Y en Olimpia también, ¿eh? En Olimpia también pateaba tiro libre después de la práctica. Yo veía y se quedaba Chiqui, pateaba y pero la misma posición. Y nunca cambió. No. Una jornada relativamente tranquila en términos de polémicas. El Libertad reclamó, Chiqui dijo, para nosotros no fue offside, el golazo de Melgarejo, un verdadero golazo. Jugada gran gol. Discutible, sí. Después ayer se dio una expulsión del arquero de Rubiñú primero, que fue corregida por el VAR, ¿sí? Porque al final no se configuró
lo de Doxo, o sea, de impedir una posibilidad manifiesta de gol, porque terminó cruzando Vallejos, el zaguero central. O sea, no es que ya iba a quedar solo de cara al gol Vera, y la falta del arquero fue una falta común. O sea, le puso el cuerpo, llegó a destiempo, no hubo violencia. Impidió que siga el jugador de... Sí, es impedir un ataque prometedor y no interrumpir una posibilidad manifiesta de gol, y por eso correspondía la tarjeta amarilla y no la tarjeta roja. El cruce del defensor es lo que hizo que cambie la jugada. Después Ameliano reclamó un penal. Al final del partido. Que el árbitro en cancha decidió que no, y desde el VAR tampoco le llamaron. Lo de Luqueño, una reacción ya en tiempo de recuperación. Parecía que era para 2 de mayo el partido. Y no se veía por dónde, ¿no? Yo vi poco solo el final y sorprendió el segundo, lindo gol. Gran definición. Interesante cómo le ganaron al... Barreto ya había salido, le gana el número y hace el pase con el pecho para que entre Maggi y defina. Muy bien. Para Luqueño. Muy bueno. Y Ruiz le baja la pelota en el vacío y después pique y la clavó allí. Al ángulo. Allí en el ángulo. También el hecho justo que sale Barreto en esa jugada que fue antes del gol. Exacto. También puede haber colaborado a una desconcentración. Una jugada desgraciada porque es Barreto el que sale a barrer con todo y termina Coronel saltando por encima de Barreto y tocándola con la rodilla en la parte de la cabeza. Entonces quedó afectado Barreto, y de ese tiro libre Giovanni Bogado mete sobre el segundo palo, sale mal Ángel Martínez y conecta Maggi para el 1-1 en el partido. El tanto empate, del empate. A nivel internacional, Julio Enciso fue una de las grandes figuras del Estrasburgo. Rubén, ayer ganó 4-1 contra el Lille. Gol y asistencia. Julio hizo gol y asistencia. Elegido en el 11 ideal del equipo de la semana. Fue incluido Julio Enciso. Está levantando su nivel, y eso es muy importante porque después de su lesión le costó a él. No fue el mismo Enciso que antes de la lesión, y ahora parece estar retomando. Yo le di el partido anterior, ¿sí? Y aprendió ese partido por lo menos a jugar, a participar menos. Yo quisiera que participe más, pero a participar menos, pero cuando participa recibiendo siempre a espalda de los volantes. Que muchas veces el que juegue como segunda punta o como enganche, medio enganche, llámenle como quiera, pasa delante de los volantes. Entonces lo que agrega es tener más cantidad de jugadores para gambetear. En cambio, el último partido, no vi todavía, voy a ver esta tarde el partido, no pasó nunca esa línea. Y las veces que pasó por circunstancias del juego, devolvía enseguida, no intentaba girar. Y juega con sentido más colectivo, me parece que aprendió eso. Se conecta bien. Está teniendo un buen entendimiento. Está bien que le agregue eso, pero que siga gambeteando, por favor. Sí, yo creo que en Paraguay, en Europa te obligan mucho a desprenderte rápido de la pelota, pero creo que la selección paraguaya necesita ese Enciso que se meta en el 1 contra 1 y que te genere el desequilibrio. Con Panichelli, el centro atacante argentino, se está entendiendo muy bien. De hecho, es una jugada de barco para Panichelli. Panichelli le hace el pase y la serenidad de Enciso para el control y para elegir dónde rematar. Panichelli, tu jugador. Es buenísimo. Es que centro delantero. Hace que le dan Enciso, es muy bueno, y que Cerroni lo va a llevar al Mundial. Al técnico de Estrasburgo ya le llevó el Chelsea. Sí. O sea, ahí te da la pauta de que si rendís bien ahí, en algún momento puedes tener una oportunidad. Claro, buen partido de Enciso, está empezando a meter, y eso le viene, por cierto, como muy buena noticia a la selección paraguaya. Metió Damián también, aunque su equipo perdió 3-1. Con Palmeiras. Metió Ronaldo Martínez en su debut con Talleres ya el viernes a la noche. La selección ya tiene equipo, entonces. El que se lesionó es Alex Arce. Sí. No dije me eso. Decía Juan, no dije eso. Sí, pero yo quería redondear la información y después voy a volver al tema que plantea Quise, que ya le quiere armar el equipo Alfaro. Ya está. Ya está. No hay nada que discutir. 9 jugadores ya están ahí. 11 ya están. ¿Por qué? ¿Cuál es el equipo? Olveira, Cáceres. Vos ya le convocaste a Olveira. Sí. ¿Olveira? Sí. Olveira. Sí. Olveira, después. Cáceres, Gómez, Gustavo Alderete y Junior. Cubas, Gómez. Cubas. Cuba, Bobadilla y Almirón. Enciso y Tony. ¿Qué más hay? Olveira. Y hay algo más, pero me parece que la base es esa.
que la base es esa. Era uno o dos nombres máximo. El veneno que tiró es Olveira. ¿Eh? Es el veneno que tiró Olveira. ¿Por qué veneno? No, pero todo va orientado. Pato, ¿por qué Harrison veneno? nos dijo a nosotros, estoy hablando con Coto Nogués continuamente dijo, sobre la sí, nacionalización, dijo, si hay versiones que le pidieron a Olveira y que Olveira por lunes ya va a eso... ser paraguayo. El próximo lunes ya es paraguayo. Y seguramente terminada la feria judicial se van a dar las firmas porque los plazos ya se dieron. Tiene que jurar, ¿no? Tiene que jurar. Aquí se tienen que dar dos condiciones y que ya se dieron. Una es la naturalización y eso se consigue a los 2 años, pero el plazo que exige FIFA para jugar a un futbolista naturalizado es de 5 años y ya se cumplieron los 5 años de residencia aquí de Olveira en el Paraguay. 5 años consecutivos. Sí, va a ser elegible Olveira para jugar, porque uno recuerda casos como lo de Nelson Cabrera, por ejemplo, en Bolivia, que terminó perdiendo los puntos aún siendo nacionalizado, claro, que no llegó ciudadano a los 5 boliviano, no llegó a los 5 años. Estamos cerrando el programa, nos quedamos cortos con el tiempo. A ver, Raúl. Sentí la naturaleza en tu piel con Mar Coco, jabón hipoalergénico 100% vegetal con fragancias únicas como coco, almendras y cannabis. Alivio cuando lo necesitas con Cortagrip. No dejes que la gripe frene tu rutina. Mañana Luqueño Nacional, 18 horas, San Lorenzo Cerro Porteño, 20 y 15. Transmitimos mañana, Pato, Carlos Quise, San Lorenzo Cerro Porteño. El miércoles Ameliano Libertad Ameliano, ¿verdad? En la Huerta. Y 2 de mayo con Olimpia en el Río de Parapití. También va a ir por Urbana en vivo. Y el jueves se completa con Trinidense Guaraní, con Rubio Ñu Recoleta. Esto con referencia a la segunda fecha del campeonato. Nos reencontraremos mañana a las 11 de la mañana. Gracias por la compañía.